Continuamos ahora entonces con la segunda etapa de la clase de aborto. Vamos a hablar ahora específicamente de estas etapas evolutivas que les comenté anteriormente sobre el aborto, cuáles son las distintas clasificaciones y cómo los vamos a poder ir diferenciando uno de otros. Tenemos principalmente de que el aborto, como les comenté, se podría presentar en distintas etapas evolutivas. ¿Eso qué significa? De que cuando la usuaria llega al hospital a consultar, ya sea por dolor en el abdomen, en la parte baja del abdomen, específicamente en hipogastrio, que se pudiese irradiar hacia la zona lumbosacra, o que además de presentar ese dolor presente sangrado genital, nosotros vamos a determinar, dependiendo si es que hay modificaciones cervicales, si es que no las hay, dependiendo de la cantidad del sangrado o dependiendo si solamente es dolor no asociado a sangrado genital, va a determinar principalmente si es que este aborto lo estamos identificando en una etapa temprana o ha seguido evolucionando para finalmente terminar como una pérdida reproductiva propiamente tal. Por lo tanto, nos marca acá esta imagen en distintos colores esos círculos, en etapas evolutivas quizás acá en una etapa inicial, probablemente solamente hay molestias, dolor, no sangrado necesariamente, y después hasta una última etapa donde ya podría ser la expulsión completa del contenido embrionario fetal. Por lo tanto, para hablar de esas definiciones, podríamos encontrar distintas clasificaciones en libros, guías que vamos a encontrar, pero para poder unificarlo lo vamos a hacer en base a lo que nos dicen las guías ministeriales. Y Chile tiene un documento que es el que lo compartí en la plataforma Canvas, que se denomina Orientaciones técnicas para la atención integral de mujeres que presentan un aborto y otras pérdidas reproductivas. Entonces vamos a tomar este documento como base para el desarrollo de la clase. Vamos a ocupar las definiciones que aparecen ahí, y como les comenté, este aborto lo podríamos nosotros identificar en distintas etapas. Algunas de las etapas iniciales podría ser solamente una sintomatología y no necesariamente llevar al desenlace de un aborto, y en otras etapas, cuando ya las detectamos, probablemente son una etapa en la que está progresando, ya hay modificaciones cervicales, hay presencia de sangrado genital más abundante, y finalmente podría terminar con la expulsión del tejido embrionario fetal. Entonces tenemos que, cuando inician las molestias, podrían la mujer aquí solamente referir que tienen dolor, molestia o contracciones. Entonces tenemos que estas no necesariamente van a estar acompañadas de sangrado. En una etapa un poco más avanzada podríamos tener de que se comienza a presenciar sangrado genital, sangrado que procede o que proviene, la verdad, desde el útero y se exterioriza a través de los genitales. Y en esta etapa el sangrado va aumentando. Mientras más modificaciones cervicales hay y ya hay un desprendimiento parcial o total del embrión o feto, se asocia a también mayor pérdida sanguínea. Y una vez que ya ha sido expulsado en su gran mayoría el contenido, el sangrado tiende a disminuir y las modificaciones cervicales también tienden a disminuir. Entonces vemos la imagen que nos muestra acá un útero que todavía tiene un embrión, el cuello uterino se encuentra cerrado y firme. Aquí en la parte media vemos que está descendiendo ya eso, hay un sangrado un poco más abundante, y finalmente después que fue expulsado ese contenido, el útero disminuye su nivel de sangrado y el cuello uterino se vuelve a cerrar. Estas son las clasificaciones o etapas del aborto que vamos a utilizar para ir clasificando los distintos periodos que los vamos identificando. Tenemos primero la amenaza de aborto, después el síntoma de aborto, aborto en evolución, aborto completo o incompleto y aborto retenido. Vamos a ver entonces en detalle cada una de estas etapas del aborto. Cuando hablamos de entonces la amenaza de aborto, nos referimos específicamente a una embarazada que presenta contracciones uterinas dolorosas. Recordemos que es una embarazada que tiene menos de 22 semanas y podríamos determinar si es que esta amenaza de aborto se presenta antes de las 12 o después de las 12. ¿Ya? No aplica esto para embarazos de, por ejemplo, 25 semanas, 35 semanas. Tiene que ser menor a 22 semanas. ¿Y en qué se caracteriza la amenaza de aborto? Es que la amenaza de aborto solamente presenta contracciones uterinas dolorosas. Tengan en cuenta que si es un embarazo del primer trimestre, probablemente el útero va a estar principalmente ubicado en la zona pélvica, por lo tanto las molestias o dolores que va a relatar la embarazada van a ser ubicados principalmente en la zona hipogástrica. Eventualmente también ese dolor podría ser irradiado hacia la zona lumbosacra.
Por lo tanto, la amenaza de aborto cursa solamente con dolor. No tiene sangrado asociado, solo cursa con dolor. Después tenemos el síntoma de aborto. Y el síntoma de aborto, se caracteriza por presentar contracciones uterinas dolorosas, pero hay un sangrado de cuantía variable, ¿ya? Y ese sangrado pudiese ser en cuantía similar o menor a una menstruación. Por lo tanto, este diagnóstico se presume cuando ya nosotros visualizamos sangrado vaginal, ¿ya? Y que aparece este sangrado a través del orificio cervical. Por lo tanto, no solamente tiene aquí contracciones, sino que también le agregamos que hay un sangrado genital, y es que específicamente si visualizamos por una especuloscopía, ese sangrado genital proviene desde el orificio cervical, o sea que proviene desde el útero. Tenemos que tener en consideración también de que esta hemorragia al principio del embarazo debe diferenciarse de algunos sangrados que presentan en la implantación, que en algunos casos podrían presentarse algún sangrado muy escaso cercano a la implantación. Por eso que siempre es bueno tener como método de diagnóstico la ecografía para poder visualizar el embrión. Y lo característico es que, en primer lugar, la mujer comienza a sangrar y después nosotros vamos a ver que probablemente va a empezar a sentir molestias, dolores, contracciones o cólicos que están asociados específicamente a la ubicación de la zona hipogástrica, en la zona baja del vientre. Y en algunos casos también podría estar esta lumbalgia o dolor irradiado a la zona lumbosacra, ¿ya? Entonces, esas son las características de síntomas de aborto. El primero era amenaza de aborto, solamente dolor sin sangrado genital, y después síntomas de aborto que se presenta dolor, contracciones y sangrado genital de cuantía similar o menor a la regla. Ahora, si pasamos a otra clasificación, vamos a encontrar el aborto en evolución. Las dos primeras, el aborto, la amenaza de aborto y el síntoma de aborto, pudiesen eventualmente solo quedar hasta esa etapa y no seguir avanzando, ¿ya? Y frente a algunas medidas que vamos a ver más adelante, podrían eventualmente disminuir los dolores o disminuir los dolores del sangrado, y finalmente ese embarazo seguir en curso y seguir y llegar hasta un embarazo de término sin necesariamente que ocurra la pérdida del embarazo, ¿ya? Ahora, sin embargo, cuando ya encontramos que este aborto sigue progresando y la sintomatología del dolor, del sangrado se acentúan más, se hacen más intensos los dolores y aumenta más el sangrado genital, es que nos encontramos con un aborto en evolución. Este aborto en evolución se caracteriza por ser un embarazo que no es viable, ¿ya? Aquí ya no hay viabilidad fetal. Y se presentan contracciones, como les decía, sangrado genital, y se le agrega que hay modificaciones cervicales. Aquí entonces tenemos contracciones, sangrado genital, pero también hay modificaciones cervicales. La imagen anterior nos muestra que el cuello uterino, en este caso, en el anterior síntoma de aborto, solo exteriorizaba el sangrado genital, pero no había modificaciones cervicales, ¿ya? Este cuello uterino se ve cerrado, sin dilatación, sin modificaciones. Sin embargo, el aborto en evolución, al tener contracciones, sangrado genital y modificaciones cervicales, vemos que el orificio cervical se empieza a entreabrir, principalmente para dar salida al contenido embrionario o fetal que se está expulsando. Si yo realizo una evaluación, y específicamente si hago un tacto vaginal, a través de ese tacto vaginal yo pudiese tocar esta zona del orificio cervical y eventualmente incluso hasta se podrían palpar partes ovulares o fetales, ¿ya? Como les decía, aquí vamos a tener modificaciones cervicales y eso es lo que caracteriza a ese aborto en evolución. Esto ya no tiene vuelta atrás y va a seguir finalmente con la expulsión del embrión o feto o el contenido ovular. Después tenemos otra clasificación que es el aborto incompleto. Y aquí vamos a hacer una subclasificación. Una vez que ya ocurrió la expulsión, podría ser una expulsión completa o incompleta del contenido. Cuando ocurre una expulsión incompleta, significa de que hubo modificaciones cervicales, hubo expulsión de sangrado y de restos ovulares, y por lo tanto hubo una expulsión parcial, ¿ya? A la ecografía se visualizaría que todavía quedan restos ovulares o partes fetales o embrionarias dentro de la cavidad uterina. Aquí ya disminuyeron las contracciones, disminuyó el dolor, puede persistir un poco el sangrado,
y si visualizamos la ecografía vamos a ver que todavía quedan restos ovulares o fetales. Por lo tanto, eso nos diría que tenemos un aborto incompleto, que no hubo una expulsión total de todo el contenido uterino, ¿ya? Por lo tanto, la gran mayoría de los embarazos antes de las 10 semanas de gestación son abortos completos, o sea, que se expulsa la totalidad del contenido. A veces cuando ya las semanas de gestación sobre las 10, sobre las 12 semanas, podrían ocurrir a veces abortos incompletos donde se produce contenido o expulsión del contenido solo parcial. Esta otra imagen nos muestra el aborto completo y este se define como la ausencia de restos ovulares o partes embrionarias o fetales en la cavidad uterina después de haber ocurrido la expulsión del contenido uterino. Por lo tanto, aquí esta usuaria probablemente cursó inicialmente con contracciones uterinas, después hubo sangrado genital, ese sangrado genital se hizo más abundante, hubo expulsión de coágulos, probablemente de contenido embrionario fetal, y después de eso, la cavidad uterina queda vacía. Eso significa que disminuye el sangrado, disminuyen las molestias, los dolores, y probablemente también el cuello uterino se empieza a cerrar, porque se expulsó todo el contenido que había. Por lo tanto, esto también siempre es importante corroborarlo a través de la ecografía, ¿ya? Pero si usted le relata a la usuaria de que en su casa estuvo con dolor, con sangrado genital, que después comenzó a ser más intenso, tuvo la eliminación de coágulos con algún contenido que pudiese haber sido embrionario o fetal, y después esas contracciones cesaron y disminuyó el sangrado, lo más probable es que fue un aborto completo, ¿ya? Y después tenemos otra clasificación que es el aborto retenido. Este aborto retenido la verdad es que no presenta sintomatologías y cómo lo podría identificar solamente a través de una ecografía. Y pudiese ser a través de una ecografía de control. Tiene esta embarazada quizás su primer embarazo, va a su control prenatal y en el control prenatal le mandan a hacer una ecografía. Finalmente cuando se ve la ecografía se puede identificar de que hay un embrión pero que no tiene actividad cardíaca. Eso significa que hubo un aborto, pero que no se expulsó. Hay un aborto retenido. Y la otra característica del aborto retenido, que pudiese ser un caso diferente, en el cual solamente se presenta el saco gestacional, pero no hay desarrollo de embrión. Entonces pudiese ser otro caso en el cual el contenido genético del espermatozoide con el óvulo se juntaron, pero la información genética no estaba completa y por lo tanto solo se creó el saco gestacional, pero no hubo nunca el desarrollo de un embrión dentro de ese saco gestacional, ¿ya? Y eso también se puede detectar a través de la ecografía. Esto nos podría mostrar la ecografía. La imagen que tenemos a la mano izquierda nos muestra un aborto retenido. Aquí la ecografía muestra que dentro del saco gestacional hay un embrión, pero este embrión no tiene latidos cardiofetales, o sea, hay ausencia de latidos. Ocurrió en algún momento, días atrás probablemente, la muerte del embrión o el feto, pero no ocurrió la expulsión de este. Por lo tanto, eso se clasifica como aborto retenido. Más adelante vamos a ver los manejos específicos para cada uno de los tipos de aborto. En la imagen que está hacia la derecha, tenemos una ecografía que nos muestra un saco gestacional vacío, en el cual no hay embrión, por lo tanto, esto se conoce como huevo anembrionado. Y este también sería un aborto retenido. No ha habido expulsión aún todavía del contenido ovular que está ahí. Por lo tanto, esto lo podríamos identificar solamente a través de la ecografía porque no presenta sintomatología, ¿ya? Los invito entonces ahora a ver la tercera etapa de la clase, donde vamos a abordar específicamente el diagnóstico clínico y cuál va a ser el manejo que vamos a realizar para cada uno de los casos presentados.